Curiosidades del mundo antiguo. Y hoy nos preguntamos, Ignacio Monzón, muy buenas noches. Muy buenas noches, Bruno. Si nuestros antiguos inventaron las cárceles ya. Pues lamentablemente, entre comillas, tenemos que decir que sí. Bueno, un sí, pero puntos suspensivos. Ahora vamos a ir analizando civilización por civilización, cultura por cultura, pero todo parte de la ley. Claro. Cuando existen unas leyes, existe también una violación de la ley y se castiga en cierto modo a quien la infringe. Se suele decir, ¿no?, que la ley limita la libertad del hombre, la asegura, por otro lado, pero claro, cuando ya se marcan los derechos y los deberes, son esos, son los que marca la ley, ya no hay más ni hay menos. Por tanto, cuando se incumple, hay que buscar algún tipo de manera de hacerla cumplir, o de respetarla, o de reparar el daño que se haya podido hacer, y ahí viene el castigo. El castigo, entonces, ya era como ahora existía el concepto de reinserción, de recluir a alguien para después, bueno, pues devolverlo a la sociedad y que vuelva, pero ya convertido en alguien bueno. Pues yo más bien diría que no. Existen penas que con el tiempo, digamos, se podían cumplir, pero no existe ese concepto de vamos a educarle, vamos a reciclarle para que vuelva a ser provechoso. Digamos, la ley te exige una cosa, tú la cumples y lo pagas, una multa, un castigo físico, lo que sea, y ya está, y vuelves a ser. Pero no... Es decir, la cárcel, digamos que, o lo más parecido a lo que entendemos por cárcel, existía, pero hasta el momento de la sentencia. Sí, ese es uno de los problemas que se han encontrado los que han investigado este tema. Además es un tema dificilísimo en casi todas las civilizaciones. Lo que es la cárcel, el calabozo, como podríamos llamarlo. Sí, que el calabozo es como la cárcel provisional hasta que se decide qué se hace con el que ha violado la ley, ¿no? Es que prácticamente en Mesopotamia, y lo sabemos además por los códigos como el código de Hammurabi, el código de Ur-Nammu, en Egipto, en el mundo grecolatino, en la India, en China, como tal, no suele existir la pena de cárcel. No es como nosotros que encerramos a una persona ahí 15 años, 20 años, los que sean. La cárcel es como tú dices, es un sitio de espera, es un sitio donde se custodia a esa persona a la espera de que se le procese, de que haya un juicio y de que se le condene para una cosa, para bien o para mal. Cuando se le condena, normalmente el castigo era público por el efecto aleccionador, ¿no?, de cara a la sociedad. Sí, la justicia siempre ha servido, o sea, eso no solo es del mundo antiguo, eso es... La Inquisición, claro. Los castigos eran en la plaza pública para que todo el mundo se enterara de lo que pasaba, ¿no?, si uno era hereje. Y no solo la Inquisición, lo que había antes de la Inquisición y lo que hubo después y lo que había paralelo, o sea, siempre ha existido. Y lo que sigue existiendo en muchos países, en cierto modo, que las ejecuciones y los ahorcamientos son públicos, ¿no? Claro, es una manera, pues digamos, de mostrar a la comunidad, por ejemplo, que el Estado sí tiene ese poder y que sí les puede proteger, ¿no? Porque lo malo que haga una persona puede afectar al resto de la comunidad, de manera que el Estado, como garante de los derechos y libertades de esa comunidad, dice, mirad, yo soy capaz de castigar a este malvado. ¿Qué pasa? Que también sirve pues de alguna manera para meterle el miedo en el cuerpo a la gente, para decir, es que mi brazo es muy largo porque tengo ese monopolio de la violencia. Max Weber es lo que decía, ¿no? El Estado es el que tiene el monopolio de la violencia. Es la coercitio, que dirían los romanos, la coerción. Es lo que determina básicamente lo que es un Estado, ¿no? Luego ya son anexos, pero lo que une a todos los Estados es precisamente la posesión de la violencia legal. Claro, exacto. El código Hammurabi, lo has mencionado, es como el Padre Nuestro de las leyes de la antigüedad. No, lo que pasa es que es el más famoso. Por ejemplo, he citado el código de Ur-Nammu, que es un rey sumerio, bastante más antiguo que el de Hammurabi. Hammurabi es un rey babilonio del siglo XVIII, Ur-Nammu es del siglo XXI, e incluso antes de Ur-Nammu hay otras codificaciones en Sumer. Entonces, no, lo que pasa es que ha sido el más famoso, tuvo muchísima trascendencia. Para algunos resume lo que es la ley del talión, porque es bastante duro. Pues yo qué sé, si Nacho le saca un ojo a Bruno, Bruno le puede sacar un ojo a Nacho, por ejemplo. No siempre es así, porque realmente el código es más extenso. Pero está bastante completo y nos ha proporcionado muchísima información. Y se ha hecho bastante famoso. Cárceles no, pero me contabas antes de entrar en antena que en Egipto existía algo parecido a los campos de trabajo, ¿no? Sí. Eran bastante listos. Se suele decir
y les molesta mucho a los egiptólogos cuando se habla de los esclavos en Egipto, porque no está muy claro si llegaron a tener o no. No está muy claro, no hay terminología o no acabamos de entenderlo. Desde luego tenemos esa imagen tan idílica, ¿verdad?, de los egipcios, parece mentira que tuvieran esclavos y esas cosas, ¿no? De idílicos nada, eran unos bárbaros, pero vamos. Pero que existe, ¿no? Como fueron capaces de hacer las pirámides y estaban en contacto con los dioses que eran extraterrestres, pues bueno, era todo, ¿no? Parece que les hemos permitido todo por el hecho de ser egipcios y haber hecho eso, ¿no? Sí, como son exóticos, parece que la mujer era igual al hombre, que es mentira, parece que todos tenían los mismos derechos, que es mentira. Era como en todas las civilizaciones. Pasa que ellos eran muy listos y tenían una cosa que suele llamar, se podría decir, yo lo voy a pronunciar fatal, evidentemente, algo así como generet, y que tiende a identificarse con campos de trabajo, campos donde el condenado pica piedra, remueve el terreno, pero incluso se le puede llegar a mutilar físicamente, que es lo grave. Porque también así se le marca, ¿no? Así ya no te puedes fugar. Si te fugas, todo el mundo sabe que eres. Pero es que se le podía cortar una oreja, se le podía cortar la nariz. O sea, eran cosas muy graves. Estigmatizaba socialmente, y a partir de ese momento, es decir, casi peor que una cárcel. No, completamente. Además, eran aún más listos los egipcios, porque en el caso de que una persona fuese acusada de un delito y llegase a fugarse, ellos decían, muy bien, pues mandamos al centro de trabajo, o al campo de trabajo, al acusado no, porque se ha ido, pues a su familia. ¿Y la tortura existía en ese periodo antes de llegar al juicio, que tenías que confesar lo que habías hecho? Claro. Lo que pasa que es más conocida en el caso romano porque incluso gente como Ulpiano, que es un gran jurista, se recoge en el Digesto, llega a afirmar que es una buena manera de saber la verdad. Es decir, ¿cómo me voy a fiar yo de lo que tú dices? Es tu palabra contra la de otro. Entonces, si yo te torturo, lo más normal es que siempre vayas a decir la verdad. Y además ahí, se le sometía al potro en el mundo romano, con lo cual es más conocido. Pero existió más allá del mundo romano, existió más allá de Roma. En el mundo romano, sobre todo, conocemos la crucifixión como el castigo por excelencia, que no sé si lo era, pero bueno, nuestra cultura judeocristiana nos ha ayudado a pensar eso, ¿no? Sí, era algo además completamente denigrante, porque se tardaba horas o incluso más de un día en morir. Además se dejaba a esa persona colgada. Y es verdad que los romanos lo emplearon, lo que pasa es que lo emplearon bastante menos de lo que la gente se piensa. Era un castigo brutal, era un castigo ejemplar, pero no era demasiado común. Y no solo lo emplearon los romanos, lo emplearon otros pueblos. Pasa que, es lo que suele decirse, ¿no? Algunos cardan la lana y otros se llevan la fama, ¿no? En el caso de la figura de Jesús de Nazaret, de la que se habla estos días, porque estamos en Semana Santa, tenemos la imagen de la crucifixión con clavos, pero eso, aunque existe alguna evidencia y algún resto arqueológico, se sabe que no era lo habitual. Lo habitual era atar, ¿no?, a la cruz a alguien y dejarlo morir casi de hambre, ¿no? Sí, lo que pasa es que sobre eso se ha escrito tanto y hay tanto debate. Pues es tan difícil hacer arqueología experimental sobre eso, y eso que en Filipinas se hace, ¿eh? En Semana Santa se crucifica, y eso que la Iglesia lo ha prohibido, pero bueno, en fin. Pero es una tradición brutal, pero exagerada, claro, pero al crucificar a una persona, ¿cómo le clavas en la mano? En la muñeca, si lo clavas en la muñeca te puedes cargar las venas y arterias, con lo cual se desangra rápido. Puedes provocar una tensión nerviosa según por donde que mate de dolor a la persona, incluso. Pero el suplicio de la cruz realmente se basa en la permanencia, es decir, que tardes horas, que tardes días incluso, que te vayas desangrando, que tengas hipotermia, que tengas deshidratación, y que todos los demás vean cómo lloras, cómo te quedas hecho pues un ecce homo, nunca mejor dicho. También condenaban a trabajos forzados en Roma. En Roma, en Grecia, en muchos lugares, porque también hasta cierto punto lo podemos ver en Estados Unidos, ¿no? Esas películas donde a los presos se les ata y se les pone a picar piedra o a limpiar carreteras. Claro, si estás condenado no te vamos encima a dar alimentación gratis. Haz algo útil, ¿no? Claro. Se les podía llegar a condenar en el mundo grecolatino a una persona libre, por ejemplo, por deudas, a la esclavitud. Pierde su condición de hombre libre y se convierte en un esclavo, en una posesión de otro. Y ahora lo utilizamos como una expresión, pero que procede del mundo griego, ¿no? La condena al ostracismo. Sí, ostracismo es cuando de alguna manera marginamos a alguien, ¿no? Y era exactamente más o menos ese sentido, bastante más grave en el mundo griego. Y además su inventor, que fue un gran político ateniense, Clístenes, en el siglo VI,
el pobre hombre lo llegó a sufrir en sus propias carnes. Consistía en que una persona, por lo que sea, era acusado de alguna manera atacar los fundamentos de esa comunidad. Se realizaba una votación con una serie de reglas y esa votación no era a mano alzada, sino que se usaban una especie de papeletas electorales que eran fragmentos de cerámica, que se llamaban ostracon. Entonces los ostraca se llevaban a un sitio y se contabilizaban. De ahí viene la palabra ostracismo, que normalmente significaba la pérdida de los derechos ciudadanos y el exilio de la ciudad. Y luego otra cosa que se inventó ya en los tiempos antiguos y fueron los hititas, ¿no? Sí. El hecho de liberar a alguien que tiene determinada culpa, que puede ser no exageradamente grave o sí, pero pues pagando una fianza. No sé si lo inventarían ellos, desde luego. Yo es la referencia más antigua que he encontrado. Además es fascinante la legalidad de los hititas, porque se ha recalcado muchas veces, muchos especialistas, que era tremendamente humana, porque buscaban más la reparación del ofendido que el mero castigo. Incluso, condenas un poquito más largas, pero no la condena automática a muerte, o como tú dices, el pago de una fianza, que a una manera se convertía esas sociedades muy discriminatorias, porque claro, los ricos entonces podían evadirse perfectamente de las culpas, pero sí podía ser. Por cierto, un gran pecado para los hititas era la zoofilia, que además especifican los tipos de animales, o sea que se debía dar con bastante frecuencia. Y en el caso de la cultura india, de la civilización india, que nos coge un poco más lejos, pero que también tenía cosas muy interesantes. Y fascinante, en general, todo lo que es el Valle del Indo, el Valle del Ganges. En la India pasa lo que suele pasar en los estados de Mesopotamia, en Egipto. El rey es el que detenta la autoridad. De él emanan las leyes, el derecho, porque no solo él es un gobernante, sino que es un elegido por los dioses pueden hablar por su boca. Entonces, él es responsable de la coerción, es el responsable, digamos, de ejercer esa violencia justa, que podríamos decir. Y desde luego ya en el siglo IV, III antes de Cristo, quizá por influencia helenística, no lo sabemos, ya empezamos a tener tenemos documentación que nos habla de encarcelamientos como castigos, aunque no era lo más frecuente, aunque temporales. La justicia la impartían los jueces, pero velaban por que nadie se saltara las normas, algún tipo de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, como decimos ahora en los pueblos antiguos. Lo más parecido eran los guardias del dirigente, los guardias del visir, los guardias del faraón, los guardias del rey. En el mundo romano sí, eso lo diversifican. Con la llegada de Augusto, que forman sus primeros pretorianos oficiales, ya existían cosas parecidas, los pretorianos que están en las afueras de Roma, pero están ahí mismo y de hecho protegen físicamente al emperador, ejercían de algún tipo de algo parecido a la policía, pero no era exactamente como la nuestra, porque la nuestra se supone que protege, pero también sirve, ayuda. Ella era básicamente para pillar al que estaba haciendo algo malo. Tenían sus vigiles también, que era algo parecido, pero muy matizable con la policía y los bomberos. Y tenían sus comisarías, y tenían sus calabozos en sus comisarías, y algunos incluso se nos ha conservado. Es decir, sí necesitan, evidentemente necesitan. La gente no siempre obedece las leyes porque sí. Ignacio Monzón, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Bruno. Hasta luego.